con Javier de Sola. Mañana 16 minutos, vamos a abrir ya el tiempo de entrevista que hoy, digamos, que tiene sello propio, identidad propia. Está con nosotros Fernando Castillo, es el director general de Novaltia. Señor Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a mirar esta mañana, vamos a fijar esta mañana la mirada en el sector farmacéutico. Ya saben que esta compañía tiene un importante proyecto desde hace ya unos cuantos años en nuestra comunidad autónoma. Acaban de cumplir 10 años, ¿no, señor Castillo? Estaba pensando ahora mismo. Bueno, realmente lo que cumplimos es más de 50, porque venimos de una fusión de una cooperativa que nació en el año 67, Aragófar, con una vasca que fue Vascofar, y sí, efectivamente, Novaltia como cooperativa fusionada de las dos, pues es en el año 2013. Pero bueno, el origen es aragonés y seguimos siendo aragoneses con CIFI. Bueno, contamos dos efemérides entonces, ¿no? Contamos dos, sí, exactamente. Así hay doble motivo para celebrar, si es que toca celebrar. Exactamente. Ahora mismo abasteciendo a más de 1.000 farmacias entre Aragón y el País Vasco. Correcto, sí, aproximadamente unos 650 en Aragón y 350 en País Vasco. Ahora le pregunto porque el proyecto va a seguir creciendo, ¿no? Estábamos comentando ahora que han puesto en marcha ya las obras para que el proyecto efectivamente siga creciendo. Tenía que apuntado, señor Castillo, cuando... Si te parece, nos tuteamos y estoy un poco más cómodo. Como quiera. Yo tengo la costumbre de tratar de usted a todo el mundo que aparece por aquí, así que seguro como que estés tú más cómodo, faltaría más. De alguna forma. Tenía apuntado, una de las veces que estuvo por aquí, hace ya, 10 años, ¿no? Creo que nacieron como, la sexta empresa de distribución a nivel nacional. No sé si ahora mismo siguen ahí o... Bueno, lo seguimos siendo, el mercado está bastante estabilizado y por lo tanto, esta fusión sí que supuso un hito porque fue la primera fusión de dos cooperativas farmacéuticas en España. Después ha habido varias, pero nosotros fuimos los primeros. Ya sabéis qué pasa con esto de iniciar proyectos y ser los primeros y técnicamente fue un proceso complejo, pero estamos muy contentos después de estos 10 años. Ya sabéis que las empresas se miden por números, con lo cual nos ha ido muy bien y los números pues nos avalan. El proyecto, decíamos, sigue creciendo. Me decía que están ya de obras, ¿no? Desde hace unas semanas. El proyecto sigue creciendo, efectivamente. Estábamos y seguimos estando en la ciudad del transporte con 18.500 metros cuadrados, pero compramos hace año y medio una parcela justo al lado para crecer y para hacer un almacén más eficiente, más grande, más moderno, y iniciamos hace un mes las obras, sí. Va a ser el primer centro de distribución farmacéutica cero emisiones de toda Europa, ¿no? De todo el continente. Bueno, yo creo que del mundo, realmente estamos chequeando un poco, pero va a ser. Es muy complejo y más en un territorio como Aragón, que tenemos temperaturas extremas de invierno y de verano, ahora más de verano que de invierno, y que nos plantamos a 40 grados cualquier día, ¿no? Y en invierno pues seguimos teniendo esas temperaturas de cero. Entonces hacer un almacén cero emisiones con estas temperaturas es francamente complejo, pero lo hemos prometido, lo hemos publicitado y por lo tanto lo vamos a cumplir, por supuesto. Cuéntenos qué están haciendo ahí, junto a la ciudad del transporte. Pues estamos haciendo justo en el polígono de al lado, que es el polígono Puerta Norte, que es un polígono que estaba prácticamente vacío y que espero que ahora cuando nosotros vayamos se empiece a revitalizar. Compramos 20.000 metros cuadrados y vamos a construir un almacén pues de 16.000 aproximadamente, pero a 14 metros de altura, tecnológicamente pues 100% automatizado, cosa que también es un hito. No hay ningún almacén farmacéutico de momento 100% automatizado también en el mundo, con lo cual serán dos hitos importantes, y con emisiones cero, que repito es un reto importante de ingeniería. ¿Porque ha subrayado lo de a 14 metros de altura? Pues porque la logística farmacéutica, en general la logística, en Aragón pues somos líderes, pero la logística farmacéutica en los últimos años es en altura, es decir, la superficie influye, pero sobre todo influye la altura para ser muy eficientes y poder estocar productos de una manera más rápida, más eficiente, y la automatización últimamente es en altura. Por eso lo he resaltado y pasa en nuestra nave y está pasando en muchas naves en todo el mundo, en España también y en Aragón también, y de hecho se está cambiando parte de la legislación para intentar que las naves sean más altas, ¿no?
Obras ya en marcha, ¿cuándo estarán terminadas y cuándo estará en funcionamiento este almacén tan vanguardista? Pues me gustaría saberlo a mí también. Ya sabéis qué pasa. Sabéis en Aragón, yo que soy aragonés, que cuando quieres insultar a alguien o más que insultar, echarle un mal de ojo, le dices ojalá que obres, ¿no? Entonces es lo que nos está pasando. Estamos obrando, empezamos hace un mes, con el movimiento de tierras. Bueno, nos gustaría terminar lo que es la obra civil, pues digamos finales del 25, y luego está la parte de robotización, que es muy compleja, que estamos otros 6 meses o algo así, con lo cual si inauguramos en primavera del 26 será un éxito. Sabéis que depende de las licencias. De aquí aprovecho para decirle al Ayuntamiento de Zaragoza que sea generoso y eficiente en la licencia, y también la propia distribución de una obra como esta y pues la propia estructura, que repito es muy compleja desde el punto de vista de ingeniería, con muchas cosas que no se han hecho hasta ahora, nos obliga permanentemente a estar haciendo cálculos y reorganizando cosas que inicialmente pues no se habían previsto así y se van cambiando. Para la compañía, para Novaltia, ¿qué va a suponer, digamos, en el proyecto general desde el punto de vista, no sé si de contrataciones, de plantilla, de volumen de negocio, este nuevo almacén? Bueno, para empezar va a suponer una inversión de 25 millones de euros, que ya es bastante, que tenemos que generarlo. Acabamos de tener la asamblea con unos buenos resultados y por lo tanto está asegurado la inversión, pero bueno, va a suponer una manera de trabajar distinta. No se van a reducir, todo lo contrario, se van a aumentar puestos de trabajo, porque se van a crear estructuras nuevas, maneras de distribuir nuevas. Somos también, no sé si luego entrarás en el tema o no, somos líderes en un proyecto europeo que es el proyecto Farmadrone, que es el transporte de la distribución de medicamentos a través de drones, y este almacén va a tener, entre otras cosas, entre otras novedades, un vertipuerto, que es como se le llama a los aeropuertos de drones, y por lo tanto esperamos que a través de este vertipuerto podamos vertebrar un poco más el territorio de Aragón y distribuir medicamentos a través de drones, como es nuestro deseo. Así que los drones son el futuro del reparto de medicamentos, señor Castillo. Bueno, los drones parece que ahora es el futuro de casi todo. De momento es el presente de la guerra, pero el futuro de poco. Pero esperemos que vayamos avanzando. No es tanto un tema tecnológico como un tema legislativo europeo, y por lo tanto, poco a poco vamos a ir intentando avanzar. Somos también prueba en lo de los drones, y esperamos que cuando arranquemos el almacén tengamos ya los permisos suficientes para volar medicamentos a través de Aragón con drones. Bueno, este proyecto, este Farmadrone, digamos que nace sobre todo, corríjame, ¿no?, pero nace sobre todo con la vocación de llevar medicamentos a zonas del medio rural que, digamos, tienen una peor accesibilidad, que no tienen, digamos, una farmacia como puede ser la de cualquier calle de Zaragoza ciudad, de Huesca ciudad o de Teruel ciudad, ¿no? Pero lo de transportar medicamentos a través de drones, ¿va a ser cosa solamente de los pueblos, digamos, en lugares recónditos, poco accesibles, o va a ser algo generalizado, señor Castillo? Hombre, con el tiempo será generalizado. Es cierto que el proyecto nació ahí. De hecho, el primer vuelo piloto que hicimos, lo hicimos desde el aeropuerto de Teruel, de Caudé hasta un pueblecito que hay cercano, que se llama Gea de Albarracín, que son 12 kilómetros en línea recta. No hay que olvidar que un dron es una aeronave y por lo tanto la legislación que debe cumplir es la legislación de los aviones. De hecho, tuvimos que cerrar el espacio aéreo. Agradezco a Alejandro Ibrahim, que es el director del aeropuerto de Teruel, que nos ayudase en este proyecto. Tuvimos que cerrar el espacio aéreo de Teruel para poder hacer las pruebas de nuestro dron, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el proyecto nace para distribuir en aquellas distancias que son más complejas y en aquellos territorios que son más complejos. Aragón, todos lo sabemos y lo estamos diciendo permanentemente, tiene unas características muy particulares, con mucha dispersión, con pueblecitos pequeños. Para que os hagáis una idea, en Aragón, de 700 farmacias, casi 300 están en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Es decir, que cualquier persona de ese pueblecito que tiene 300, 400 habitantes pueda conseguir el mismo día, al mismo precio, con la misma disponibilidad, el mismo medicamento que si estás en la Plaza del Pilar de Zaragoza o vives en el centro de Zaragoza. ¿Es un milagro de la Virgen del Pilar? No es un milagro, es gracias a que hay una empresa detrás como Novaltia, algunas otras, pero nosotros somos la que más mercado tenemos con diferencia en Aragón, que todos los
los días o varias veces al día va distribuyendo los medicamentos y llega hasta todos los pueblecitos. Es muy fácil hacer una distribución, o relativamente fácil, en Zaragoza, llegar a Coscojera de Fantova o a Más de las Matas o a Boavía. En fin, es bastante más complicado, y llegar todos los días en las mismas condiciones que se llega a Zaragoza es realmente una labor que hace la distribución cooperativa y que creemos que a veces no está suficientemente valorada. Señor Castillo, el sector farmacéutico la verdad es que no para de crecer, ¿no? O al menos esa es la sensación que da, no para de crecer en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué? ¿Cómo se explica, digamos, el éxito de Aragón en este campo? Bueno, para empezar, el sector farma está creciendo en general. Después sabéis que después del mercado de las armas a nivel mundial, el mercado farma es el segundo, es el que más volumen de dinero mueve a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto estamos en un sector de moda, todavía más de moda después de la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Y por lo tanto se ha valorado mucho más la salud desde la pandemia. Y nosotros, a pesar de ser los grandes desconocidos, porque todo el mundo conoce qué es un laboratorio y que comercializa o fabrica medicamentos, todo el mundo conoce lo que es una farmacia, una oficina de farmacia en la cual se dispensan los medicamentos o se venden productos farmacéuticos, etcétera, pero ahí en medio estamos nosotros, en ese intermediario, en la palabra, a mí me gusta decir que tiene bastante fama, ¿no? Intermediario, viene del latín mediar entre, ¿no? Estamos entre el laboratorio y la farmacia, y estamos ahí, ese sector, ese gran desconocido hace que los medicamentos lleguen a todo el sector, como hemos dicho antes, a todos los pueblecitos, a todas las farmacias en las mismas condiciones. Daos cuenta, la legislación farmacéutica es compleja. Tenemos que tener permanentemente una serie de normas que vinieron de una transposición europea de hace 10 años, de las GDPs, que ahora se llaman las buenas prácticas de distribución, que nos obligan a mantener la temperatura, las constantes de humedad, una serie de características de los medicamentos para que lleguen en las mismas condiciones que cuando se fabricaron, ¿no? Y eso, hacerlo en Aragón con las rutas largas es complejo, ¿no? Y tenemos que acondicionar, por supuesto, no solo nuestras instalaciones, sino también todas las furgonetas, etcétera. Fíjese, señor Castillo, que estábamos comentando, ¿no? El sector, digamos, que no deja de crecer en cifras macro. Hay proyectos, vamos a decir, micro, como el Farmadrón del que hablábamos antes, que pretenden dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos, las personas que viven en el medio rural. Ustedes dicen, ¿no?, en su propia filosofía de empresa, trabajamos en la defensa del actual modelo de farmacia, y sin embargo, pese a todo esto, seguimos escuchando desde hace ya unos años a las farmacias del medio rural decir que cada vez lo tienen más complicado y que las cuentas no les salen y que hay que bajar persianas. Bueno, las dos cosas son un poco ciertas. Me ha reconducido, me habías preguntado antes por qué este sector va en crecimiento. Bueno, en general te decía, el sector farma crece, pero la realidad es que los medicamentos van bajando de precio. Es decir, el precio de los medicamentos, que yo creo que casi es lo único que baja. El precio de los medicamentos actual es pues prácticamente el precio del año 2005. Los medicamentos bajan porque cada vez hay más medicamentos genéricos que van arrastrando a la baja el precio de los medicamentos, cosa que está muy bien para la población en general, pero está llegando un momento en los cuales, cuando una farmacia muy pequeñita depende de su margen, que es un margen ya de por sí no muy abultado, y la farmacia tiene que estar allí, el farmacéutico tiene que tenerla abierta en un pueblo de 500 habitantes, realmente la supervivencia es muy compleja. Hay farmacéuticos clarísimamente que son menos de 1.000 euristas. Cuando decimos un salario mínimo, pues un farmacéutico de un pueblo, pues a lo mejor está con ingresos de 1.000 euros, 1.000 y pico, y tiene que estar allí. Desgraciadamente, además, es el único profesional que queda casi, ¿no? Sí. Ya el médico va un ratito, o va cada 2 o 3 días, el cura el domingo un ratito para dar la misa en los pueblos en los que no las han quitado, el veterinario pues también cuando pare la vaca del señor de al lado, y el farmacéutico está allí y hace la labor no solo de farmacéutico, sino de médico, de licenciado, un poco de todo. ¿Y esto qué solución hay a esto? Bueno, pues la verdad es que es compleja. Para empezar, subvencionar a aquellas farmacias rurales, ¿no? Y darles una subvención. Hay un sistema a través del Colegio de Farmacéuticos, pero realmente es muy poquito, es para evitar que cierre prácticamente, ¿no? Hay que subvencionar, si queremos mantener, es cierto, queremos mantener la población en ciudades como, o sea, en comunidades autónomas como Aragón y en pueblecitos pequeños, sí. Hay que primar a aquellas personas que vayan allí, ya sean profesores, médicos, farmacéuticos, lo que sea. Hay que primarlos, porque si no, todo el mundo quiere permanecer a la ciudad, y es lógico. Entonces,
si tenemos que invertir también esa despoblación que decimos, todos hablamos, hay que cubrir la despoblación, ya, pero al final la despoblación hay que pagarla. Si un señor tiene que vivir a 2 horas y media de Zaragoza o de Teruel y es un profesional, como mínimo hay que darle las mínimas garantías para que esté allí. Bueno, en fin, que esto no es negociado suyo, ¿eh? Nos ha llevado la conversación a que le pregunte pero por vamos, eso, pero en fin, conoce el tema, desde luego. Te contesto todo. Por cierto, señor Castillo, se ha venido hablando mucho de si Zaragoza podría llegar a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. No sé qué opciones ve usted que conoce el sector, y qué implicaciones tendría esto para las empresas, ¿no? que pues dependen nos vendría de ello. muy bien, nos gustaría en Aragón y pues yo creo que prestigiaría la ciudad, pero es una decisión muy política y dudo, sinceramente, espero que sea así. Nosotros colaboramos y colaboraremos en todo lo que se pueda, pero dudo mucho realmente que sea así, ¿no? La decisión es totalmente política y por lo tanto hay que lucharlo mucho y creo que no estamos en la mejor situación en estos momentos. Ya, termino. Le pregunto, ustedes, en fin, decíamos, hacen medicamentos, pero distribuyen medicamentos, pero también hacen otras cosas, ¿no? Llevan trabajando también tiempo ya en algunos proyectos de servicios, como por ejemplo una aplicación que ofrece asistencia de 24 horas diarias a personas mayores y a personas dependientes. También están en esto. Es cierto, sí. Nosotros tenemos la parte de Cruz Pharma y a través de Cruz Pharma tenemos 2 proyectos, Familiados y Helpy, que los estamos combinando ahora para buscar cuidadores para personas que necesitan cuidados y para aportar soluciones técnicas para todas aquellas personas que necesitan pues una asistencia, que cada vez son mayores, ¿no? Y a través de las farmacias, Familiados y Helpy, ahora todas nuestras furgonetas van rotuladas con Helpy, en fin, somos un poquito más visibles. Esperamos cubrir esa parcela y con la ayuda de esta farmacia, que como he dicho antes, siempre ha sido un asesor de salud absolutamente para todo. Y pues cuando uno no entiende algo o no se ha enterado lo que dice el médico, va a la farmacia y le pregunta o corrige. Pues también para este sector cada vez más demandado, cada vez hay más personas mayores y que necesitan más cuidados, y a través de Helpy y de Familiados yo creo que podemos ayudarles. Bueno, pues seguiremos hablando de estos y de otros proyectos, seguro. Fernando Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, director general de Novaltia. Ahora seguimos hablando del sector farmacéutico, ahora hablamos de otros temas, abrimos ya la tertulia esta mañana con Elena Puertolas, con Óscar Civieta y con Genoveva Crespo. Del 23 al 26 de mayo, Festival Barbitania, el festival literario de Barbastro. Viaja con nosotros a Barbitania, el Festival Literario de Barbastro. 4 días de libros, conversaciones y cultura, con entrada libre a todas las actividades. Este viernes te lo contamos todo en La Cadiera desde Barbastro. Del 23 al 26 de mayo, Festival Barbitania, el festival literario de Barbastro. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Pues aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, tiempo de análisis, esta mañana con Óscar Civieta. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, con Genoveva Crespo. Genoveva, muy buenas. Muy buenos días. Y con Elena Puertolas, desde los estudios de la radio en Huesca. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Así que tertulia de periodistas esta mañana y tertulia también, por supuesto, con los oyentes, con un tema además, yo creo que de esos que generan opinión siempre a todo el mundo. Hoy ponemos a debate el qué hacer con la regulación de la prostitución. Esperanza. Eso es, nos hacemos eco de la finalmente no salida adelante en el Congreso de la última propuesta de ley contra el proxenetismo presentada por el PSOE y que cosechó el rechazo del Partido Popular, pero también del socio de gobierno de Sumar. Hay que decir que el choque no es por el fondo de la norma, sino por cómo se aborda la lucha contra la prostitución y las consecuencias que esto puede tener en quienes la ejercen. En este asunto, 2 posturas enfrentadas. Por un lado, una más abolicionista que
pretende endurecer los castigos al proxenetismo con multas y cárcel para los clientes y para los proxenetas. Esto es lo que defendía el Partido Socialista. Sí. Y otra que apuesta más por regular, que sí está en esa lucha contra el proxenetismo, pero que dice que esas multas que se planteaban en la propuesta de ley pues acabarían empeorando la situación de las mujeres y precarizando su situación. Luego detallaremos más en concreto esta propuesta y los datos que hay al respecto, pero lo que queremos hacer es abrir el debate con nuestros oyentes en el 608-578-412, lo digo bien. Les preguntamos cuál creen ustedes que es la vía para luchar contra esta realidad. ¿Son partidarios de la abolición o de la regulación? ¿Cuál creen que es la mejor vía y por qué? Se planteaban penas de prisión de 1 a 3 años para clientes, de 3 a 6 para proxenetas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan al respecto? Les leemos, les escuchamos. 608-578-412. Venga, pues vamos allá. Desde ya mismo los mensajes de los oyentes. 608-578-412. ¿Qué harían ustedes con la regulación, abolición de la prostitución? Les leemos en un ratito. Ahora vamos a empezar poniendo la mirada en el que sin duda fue el evento, el acto de ayer. Los actos que fueron 3, pero fueron 1. Súper amable, sonriente y muy bien. Pero no he podido hacerme foto. Preciosa, una preciosidad de niña. Saludando a todo el mundo, súper amable, ayer, sonriente. Mucha expectación en torno al triple reconocimiento, medalla de las Cortes, medalla de Aragón e hija adoptiva de la ciudad de Zaragoza, de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor. Día de emociones en el que también se le ha otorgado, como decimos, esa medalla de las Cortes, medalla de Aragón y título de hija adoptiva del Ayuntamiento de Zaragoza. Leonor. Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís. Mi padre lo vivió de modo parecido hace casi 40 años. Seguir sus pasos significa mucho para mí. Gracias Zaragoza, gracias Aragón, gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más. Voy ahora mismo con vosotros, Genoveva, Óscar, pero permitidme que empiece por Elena, que fue una de las 350 personas que estuvo en la SEO. Elena. Sí, efectivamente. Bueno, pues hubo un poco esa sensación de vivir un momento histórico para Aragón. Yo creo que el día de ayer lo fue, por lo que significa pues también estrechar esos lazos, esa vinculación que yo creo que va a ser imborrable, ¿no? con la princesa de Asturias, que será la futura jefe de Estado, ¿no? en España. La verdad es que fue un momento de mucha emoción, porque ella hizo un discurso que realmente pues se vio muy vinculado a esta tierra, que efectivamente yo creo que para ella que formará parte siempre de su vida, porque bueno, pues aquí ha vivido un momento pues iniciar después de su mayoría de edad esa formación para prepararse para encabezar la monarquía española. Para ella yo creo que el momento vital, lo que ha vivido en Zaragoza, va a ser un recuerdo que le va a acompañar siempre, como lo hemos visto también para el rey, para su padre. Efectivamente, ella decía que para ella era muy importante seguir esos pasos de su padre. Su padre siempre pues ha mostrado ese cariño con esta tierra, por su paso por la Academia General Militar, lo mismo que Leonor, a la que le quedan ya solamente 5 semanas, y también decía que de alguna manera ya empezaba, ¿no? a echarlo de menos. Yo creo que es importante, bueno, pues ese gesto que pues en la calle se vio un poco ese amor también por la Casa Real y por lo que representa la monarquía, pero fue un acto también muy simbólico, porque creo que es importante en estos momentos también de políticos recordar esa función que ejerce la monarquía en un Estado de Derecho. Yo creo que fue un día también para eso, aparte de la parte más emotiva y más personal. Y es importante que trasladarle eso a la ciudadanía, y yo creo que ayer se consiguió con ese triple acto que acabó en la SEO y que es un día para la historia de Aragón.
Seguimos. Sí. Hombre, pues si quieren nos vamos, Genoveva, tú. No, que como no has dado la palabra, digo, no sé quién seguimos. Dale. Elena, efectivamente, como ella estuvo allí, lo vio desde primera línea, pues en fin, ya nos ha hecho una primera crónica. Realmente yo creo que ayer fue un día importante de lealtades mutuas, de Aragón hacia la corona y de la corona hacia Aragón. El discurso de la princesa no podemos decir más que fue muy auténtico, o sea que realmente habló con palabras sencillas, pero dijo cosas con sentimiento, llenas de agradecimiento a la academia por la formación, a los compañeros por la camaradería y a Zaragoza y Aragón por el acogimiento, y desde luego nos quedó claro que estos meses le han marcado para ella y que ojalá lo que signifiquen sean lo mismo que significaron para su padre, una vinculación ya con esta tierra para siempre, para sus afanes y para que allí donde tenemos empeño saber que podemos contar con ella como ya ha contado con Aragón en este tiempo, ¿no? Sobre los actos, pues decir que estuvieron perfectamente organizados, prácticamente no hubo demoras, muy sobrios, pero a la vez con componente emotivo y muy institucionales, o sea, las Cortes, las 3 sedes que le homenajeaban, las Cortes, el Ayuntamiento y finalmente la Catedral del Aseo. Voy a volver a decir lo que me ha dicho un comentarista en mi artículo del Confidencial, la Catedral del Aseo, que es como decimos los aragoneses, pero es o la Catedral de Salvador o la Aseo de Zaragoza. Efectivamente, el Aseo de Zaragoza. Con la organización en estos 3 sitios se ha querido también evocar un poco el recorrido que se hacían en la Edad Media, en la coronación de los reyes, y para eso se ha llevado el acto principal al Aseo. Ya sabéis que ha habido alguna discrepancia sobre hacer ese acto en el Aseo, porque no estamos hablando de una coronación, estamos en una monarquía constitucional, en un estado aconfesional, y por lo tanto llevar el acto principal a un recinto religioso pues no deja de ser un recinto religioso. Dicho esto, creo que la celebración allí de la entrega de la medalla de Aragón y de que allí delante del magnífico altar mayor se pronunciaran los discursos, pues ha permitido que mucha gente vea el Aseo y sea realmente un spot sobre joyas, las joyas de nuestro patrimonio no siempre suficientemente conocidas, sobre todo fuera de Aragón, tanto en la Aljafería como en el caso de la catedral. La propia infanta, si os fijasteis en televisión, se quedó asombradísima, o sea, realmente a mí eso me causó un poco estupor que en este año, en el programa de formación que tienen los cadetes, no conozcan o no visiten los principales monumentos de Aragón, que se lo deberían apuntar para los siguientes cursos, ¿no? Pero dicho esto, cuestionar si la SEO era el sitio oportuno o no, los expertos dicen que quizá se confunden algunas cosas, pero yo creo que ha servido para poner en escena un edificio extraordinario. Bueno, ayer ya estuvimos comentando, ¿no?, de alguna manera en la tertulia, que hay 2 cosas, si los reconocimientos son merecidos ahora, en este momento, y qué expectativas hay con la que, salvo sorpresa mayúscula, pues será la próxima jefe de Estado de nuestro país. Óscar. Pues empiezo por el principio. Yo creo que los reconocimientos no son merecidos. Yo estoy esperando que alguien me diga cuáles son los méritos de Leonor de Borbón para recibir este reconocimiento que antes recibió su padre. También estaría bien que nos explicaran las razones. Los expresidentes de Aragón, tiene bastante lógica, o los padres de la Constitución también tiene bastante lógica, pero no sé cuáles son los méritos de Leonor de Borbón y cuál es su estrecha relación con Aragón como para recibir este reconocimiento, más allá de haber estudiado lo que le han obligado a estudiar en Zaragoza, porque es donde se estudia. Básicamente, yo ayer en el discurso de Azcón no escuché ni una razón de peso por la que Leonor de Borbón, con la que no tengo nada desde el punto de vista personal, ojo, pero creo que hay que exigir algo más para recibir esta condecoración, ¿no? Ayer decía Jorge Azcón, ha cumplido su mayoría de edad en Zaragoza. Bueno, claro, porque estaba estudiando aquí, o sea, no sé cuál es el mérito. Yo es que desde mi republicanismo evidente, pero también desde el respeto a la monarquía y a quien cree en la monarquía, no acabo de entender esa loa, ese fervor, ese amor que se tiene por cualquier miembro de la Casa Real, cuando el único mérito que ha tenido es tener un apellido que le ha convertido en miembro de la Casa Real. No lo puedo entender. Hablaban Genoveva y Elena, ¿no?, del discurso de Leonor. Bueno, no va a decir Zaragoza es una ciudad feísima y me arrepiento de venir. Claro, yo creo que tiene un discurso, pues lo que tiene que decir, ¿no? Un discurso normal. Solo faltaría, ¿no?, que dijera otra cosa. Entonces, yo no entiendo cuáles son los méritos que tiene Leonor de Borbón para recibir este premio o esta condecoración. Y luego hablabas también del futuro de
del futuro de la monarquía. Bueno, creo que se está haciendo un lavado de cara después de las tropelías de su abuelo, tanto con su padre como con ella, para lavar la cara a la monarquía, más allá de que su abuelo debería haber sido juzgado por lo que ha hecho. Creo que en este país lo que debería haber es un referéndum, una votación de si queremos monarquía o república, que es algo que nunca hemos votado. Algo rápidamente, que veo manos levantadas por aquí. Genoveva, Elena. Hombre, yo creo que la monarquía constitucional en España, pese a ese horror de los episodios tan censurables del emérito, ha sido el eje de la etapa más próspera de la historia de España. Creo que si vamos a ser república o no debería debatirse en otro contexto, y hay mecanismos para hacerlo. Creo que en España no es el momento para plantear ese debate, ni muchísimo menos. Solo nos faltaba poner en cuestión el modelo de Estado, y desde ese punto de vista el mostrar, reforzar y ayudar a que la corona siga cumpliendo eficazmente aquello por lo mejor, que en lo que más contribuye a la cohesión y al fortalecimiento del Estado español. Yo creo que es casi, no te digo obligado, pero luego creo que nos conviene a todos, y lo contrario nos perjudicaría bastante. Sin duda, yo creo que la corona ha contribuido durante la historia más reciente a dar una estabilidad a este país, que yo creo que en estos momentos es muy necesaria. Creo que en estos últimos años se ha demostrado como una institución necesaria, que además forma parte de nuestra Constitución española. Yo creo que es importante precisamente el acto de ayer, como decía inicialmente, al margen de la ilusión que le puede hacer a la gente ver a Leonor en la Plaza del Pilar y todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante para poner en valor el papel que está jugando, y Leonor, para mí, yo creo que pues se está formando precisamente para asumir esas funciones que no son fáciles, y yo creo que también al final estas medallas es algo muy simbólico en ese sentido, ¿no? Yo creo que es adecuado que se hayan concedido esas medallas, y también de la misma manera que se hayan elegido esos escenarios precisamente por ese simbolismo que tiene con la historia de Aragón. 8:47 minutos de la mañana. Dejamos este asunto. Cogemos otro, porque otra de las novedades de las últimas horas, y entramos ya en el terreno estrictamente político, es que el Congreso no ha sacado adelante el acuerdo para la futura ley contra el proxenetismo. El objetivo del proyecto era endurecer el castigo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel a aquellas personas que se lucran destinando espacios para que otra persona ejerza la prostitución. Los partidos con representación en la Cámara Baja están de acuerdo en la elaboración de una ley, pero no les satisface exactamente este texto. Ainara Agüerri, ¿qué tal, Ainara? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a recordar cuáles han sido los principales argumentos de este debate. Lo decías, el choque no es por el fondo de la norma, sino por cómo se aborda la lucha contra la prostitución y las consecuencias para quienes la ejercen. La proposición presentada por el PSOE estaba enfocada a abolir la prostitución, con medidas como multar el pago por sexo o castigar con cárcel a quienes destinen un espacio, un piso, un local para ejercer o que otros ejerzan. Se planteaban penas de prisión de 1 a 3 años para clientes y de 3 a 6 años para los proxenetas. Escuchamos a Ana Redondo, ministra de Igualdad. Y hemos defendido, yo creo que lo que democráticamente y constitucionalmente nos corresponde defender, que es los derechos de las mujeres frente a tantas situaciones angustiosas, terribles. En Sumar, sin embargo, consideran que algunos puntos del texto, como perseguir a los locales que faciliten la prostitución, pueden empeorar las dificultades que ya tienen las mujeres de este colectivo y abocarlas a más pobreza. Porque muchas de las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en situaciones de transfobia, en situaciones de racismo estructural, de pobreza, de desigualdad, y su propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones estructurales, absolutamente ninguna. Lo único que hace es criminalizarlas. El Partido Popular pedía la retirada del texto, y la diputada aragonesa Ana Los defendía ante el Pleno que la proposición no garantiza más recursos para ayudar a estas mujeres. Insuficiente. Para acabar con la prostitución no es solo necesario penalizar a los explotadores, hay que incorporar medidas de sensibilización, apoyo, acompañamiento, inserción, atención a estas mujeres que viven en situaciones límite.
Y el resultado, 184 votos en contra, los del Partido Popular, Sumar, RC, Junts, PNV y Bildu, 36 abstenciones de Podemos y Vox, 122 a favor por parte del Partido Socialista, Coalición Canaria, BNG, UPN y uno de los diputados del Grupo Mixto, José Luis Ábalos. Más allá del debate político, las cifras del proxenetismo en España, Ainara, ¿cuáles son en estos momentos? 25.000 o 30.000, esa es la horquilla, entre 25 y 30.000 personas en situación de prostitución, la mayoría de ellas mujeres, según una investigación de la Asociación Ingénero, muy reciente, por ciento. Calculan 800 prostíbulos en España, 2.500 pisos y 50 lugares en la calle donde se lleva a cabo esta práctica. El 45% de las personas que están en la prostitución lo ejercen en prostíbulos, 51% en pisos y en la calle un residual 4%. Voy ahora mismo con vosotros, Genoveva, Óscar, Elena, pero permitidme que saludemos también a Gemma Ribes, mediadora en espacios de prostitución de Cruz Blanca en Aragón. Señora Ribes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y agradecida porque me invitéis a este debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Explíquenos, ¿cuál es la realidad de la prostitución en España hoy en día? Bueno, nosotras somos mediadoras en un proyecto de prostitución, nos acercamos a los puntos de ejercicio y contactamos con estas mujeres a diario. En todo el territorio de Aragón atendemos en Huesca, Zaragoza y Teruel, haciendo especial hincapié en el territorio rural porque es allí, si cabe, donde más vulnerables son las chicas que encontramos. Y desde la Fundación, desde Cruz Blanca, consideramos que hay que darle una perspectiva abolicionista a la prostitución, porque no es cuestión de cuestionar esa decisión individual de las mujeres de si quieren o no quieren ejercer prostitución, sino que tenemos que colocar al consumidor de prostitución como el centro del problema, porque como sociedad avalamos a que un hombre pueda, a través de un billete de 50 euros, comprar cuerpos de mujeres. Bueno, le iba a preguntar, aunque ha respondido ya en parte de esto, claro, ¿cómo se responde al argumento de que se violenta la libertad de las mujeres, fundamentalmente, que quieren ejercer la prostitución? Señora Ribes. Bueno, un poco es eso, ¿no? No nos cuestionamos si esa mujer quiere o no estar en ejercicio de prostitución, porque no es una decisión libre de la mujer, sino que es una decisión que en la mayoría de los casos va ligada a cargas familiares, a deudas, a necesidades adquiridas, muchas veces en país de origen, y también a situaciones de vulnerabilidad aquí, como puede ser estar en situación irregular. Entonces, no es una decisión libre, va vinculada a una mochila llena de cargas, ¿no? Esta propuesta, este planteamiento que se ha llevado al Congreso de los Diputados, no sé si han tenido tiempo y oportunidad de estudiarlo, pero ¿qué les parecía, si es que han tenido ocasión? Bueno, la verdad es que ha sido como muy justo, entonces lo hemos leído por encima y más que dar una perspectiva de esta ley en concreto, sí que creemos que desde el modelo abolicionista, que es por el que aboga la entidad, hay que tener en cuenta unos ejes claves. Primero, perseguir a ese proxenetismo que se lucra de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Tener en cuenta la localidad terciaria, que es el alquiler de espacios también como un alimento para que continúe el consumo de prostitución, frenar esa localidad terciaria y sobre todo sensibilizar a la población joven para frenar el consumo, porque desde la entidad sí que llevamos a cabo planes donde se sensibiliza a los jóvenes y a las jóvenes de cómo son las nuevas formas de captación en redes sociales, de cómo la pornografía afecta a esos jóvenes cerebros de los chicos que están en crecimiento y también, sobre todo, más importante, dar alternativas dignas a estas mujeres. Si queremos pensar en acabar con la prostitución, que es el objetivo de la entidad y del abolicionismo, hay que darles unas alternativas dignas y bien estructuradas. Termino, señora Ribes, que además ahora no le terminábamos de escuchar del todo bien. No sé si podría recolocar un poquito donde estaba al comienzo. ¿Tenemos cifras de cuánto mueve la prostitución, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma? ¿De cuántas mujeres ejercen la prostitución? Anualmente en Aragón vemos cerca de 500 mujeres en ejercicio de prostitución, tanto en calle, club, piso y puntos de carretera. 500 mujeres. Gemma Ribes, mediadora en espacios de prostitución de Cruz Blanca en Aragón. Muchísimas gracias por la radiografía. Un saludo. Gracias. A ustedes. Muy buenos días. Óscar, empiezo por ti. ¿Cómo hay que abordar este asunto? Recuerdo, 608-578-412. Hoy les estamos preguntando a los oyentes por este tema.
incluso dentro del feminismo hay diversidad de opiniones, sobre lo que yo no sé cómo hay que abordar este tema. Me parece un tema muy complicado y muy sensible. Creo que el objetivo final debe ser la abolición, que habría que acabar con la prostitución, porque estoy bastante de acuerdo con Gemma Rivers en que no es una decisión libre en la grandísima mayoría de los casos, sino que pesan sobre las mujeres otras cuestiones que a veces las empujan y otras veces son directamente obligadas a ejercer la prostitución. Pero también yo escucho lo que decían ayer en Sumar o en Podemos o incluso Ana Alós, y creo que tienen razón en que la proposición de ley que presenta el Partido Socialista no es la más adecuada. Creo que es una proposición de ley incompleta. Creo que no acabaría con la prostitución, que de hecho desampara o deja desamparadas, mejor dicho, a las mujeres que ejercen la prostitución, y que esta no es la vía. Me parece que el final del camino es correcto, que debe ser la abolición, pero no por esta vía, no por una proposición de ley como esta que apunta a los proxenetas, que por supuesto han de ser castigados, pero me parece que hay que poner en el centro también, como decía Gemma Rivas, a los consumidores de prostitución. Y cuando dicen los partidos que han votado en contra, pues que es incompleta, estoy de acuerdo. Cuando dicen a los, decía ahora que había que incluir un acompañamiento a las mujeres, un itinerario, una formación, estoy de acuerdo también con Ana Alós. Creo que no es esta la proposición de ley, que habría que darle unas cuantas vueltas. Y más allá de esto, desde un punto de vista político, el Partido Socialista ayer se llevó un varapalo serio. Es decir, es que ni los que le apoyan habitualmente le apoyaron. En un momento su única esperanza era el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista también en esto debería hacérselo mirar, porque parece bastante claro que hay una opinión mayoritaria en contra de esta proposición. Yo creo que en este caso, una vez más, se ha utilizado a las mujeres, y en este caso a mujeres que sufren especialmente, esas 500 aragonesas, esas 30.000 en España, en un contexto de campaña electoral. Creo que el Partido Socialista ha querido dar un paso impulsando esta ley, que ya no es la primera vez que tropieza y no consigue sacarla adelante, para distinguir posiciones entre ellos y sus socios de gobierno y frente al Partido Popular. Y lo que ha conseguido, como dice Óscar, es un estrepitoso fracaso, porque no lo ha sacado adelante. Sobre la naturaleza en sí porque creo que no debería haberlo planteado en ningún caso esta semana. Llevamos mucho tiempo con este asunto, eternamente volviendo, que parece como, en fin, el día de la marmota, que vuelve y nunca se resuelve. Podría haberlo presentado el día 10 de junio en otro contexto, y seguramente igual el Partido Popular habría cambiado de posición. ¿Que es incompleta? Toda la legislación que se haga en este sentido no va a conseguir al 100% sus objetivos. Siempre va a haber mafias, siempre van a aparecer, pero a mí, entre el debate de las buenas intenciones, que como bien sabemos el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y la actitud abolicionista, yo soy más partidaria de la propuesta del Partido Socialista de ir a por todo, y ya luego ya lo iremos mejorando en la tramitación parlamentaria, pero desde luego no el día 21 de mayo, sino el día 10 de junio. O sea, creo que aquí se ha querido aprovechar esta coyuntura para tomas de posiciones políticas y de identificación ante el electorado. Y como digo, usando a las mujeres, y en este caso a las mujeres que más sufren. Bueno, yo también tengo un poco esa percepción, Genoveva, que se está aprovechando de nuevo el tema de la mujer, como se aprovecha en muchas ocasiones, en este caso ya efectivamente de las más vulnerables, en un momento que políticamente les interesaba, pero es verdad que les ha salido mal. Y realmente, al margen de lo que es el fondo, si esto también se ha puesto mucho sobre la mesa, ha sido por la forma, porque efectivamente el PSOE se ha quedado solo en esta iniciativa abolicionista. Yo también creo que hay que ir hablando del asunto concretamente hacia el abolicionismo, que es muy complicado, pero que efectivamente lo que tiene que ser también de una manera un poco integral, porque coincido también plenamente con Gemma. Yo creo que la mujer no elige, sino que son muchas veces las circunstancias las que les llevan por este camino, ¿no? Y si no, realmente la situación de la mayoría de mujeres que están ejerciendo la prostitución sería muy diferente a la que es, ¿no? Yo creo que en muchos casos además hay otro tipo de circunstancias, incluso pues de personas que están retenidas, que ahí no hay elección desde luego de ningún tipo, ¿no? Yo creo que efectivamente se tienen que contemplar medidas que den respuesta a las necesidades de todas esas mujeres, que son detrás de ellas, detrás de lo que está realmente la prostitución, ¿no?
Pero yo también creo que efectivamente no es el momento de sacar este tema ni de intentar sacarle rédito político a un asunto que es muy complicado, que incluso con la mejor de las leyes va a ser muy difícil de solucionar, y que se escuche y se atiendan bien, que se trabaje muy bien y se atiendan muy bien todas esas necesidades que plantean los colectivos que como Cruz Blanca están trabajando con ellas en el día a día. Porque es un tema que hay que atacar y que hay que intentar atajar. No sé si en este momento o en otro, pero desde luego hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y la sensación que tengo, que además, como decía Genoveva, no es el primer varapalo que el Partido Socialista se lleva en este intento abolicionista, con el que, repito, estoy de acuerdo. La sensación que tengo es que no es una ley consensuada y hablada con el movimiento feminista, que es con quien creo sobre todo hay que hablarla. Entonces, bueno, visto que se lleva otro varapalo, pero también entendiendo que hay que seguir por este camino, sería conveniente que el Partido Socialista, sus socios, el feminismo, se sentaran, se reunieran e hicieran una ley lo más completa posible. Seguimos ya mismo con la tertulia, con Elena Puertolas, con Genoveva Crespo y con Óscar Civieta, pero 9 de la mañana. Como hacemos siempre, vamos a actualizar informaciones, últimas horas. Ana, buenos días otra vez. Sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude hasta ahora por primera vez al Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre los negocios de su mujer tras las acusaciones del Partido Popular sobre un supuesto tráfico de influencias. Llega a la Cámara Baja en medio del choque diplomático abierto con el presidente de Argentina, Javier Milei. Hemos visto ya al presidente entrar al hemiciclo. Conectaremos con el Congreso de los Diputados en cuanto empiece esa comparecencia. Por lo demás, el sector farmacéutico crece en Aragón. Ya han arrancado las obras de ampliación y mejora tecnológica del centro de distribución de Novaltia, que se encuentra en la ciudad del transporte, y pasará a ocupar también parte del polígono Puerta Norte. Será el primero de Europa en cero emisiones. El director general de esta cooperativa, que se dedica a la distribución de medicamentos, Fernando Castillo, ha explicado hoy aquí en Aragón Radio que el almacén de la compañía farmacéutica estará totalmente automatizado. Las obras ya están en marcha y en cuanto a los plazos, manejan inaugurar en la primavera de 2026. Va a suponer una inversión de 25 millones de euros, que ya es bastante, que tenemos que generarlo. Acabamos de tener la asamblea con unos buenos resultados, pero bueno, va a suponer una manera de trabajar distinta. No se van a reducir, todo lo contrario, se van a aumentar puestos de trabajo, porque se van a crear estructuras nuevas, maneras de distribuir nuevas. En la provincia de Teruel, el agua de Boca vuelve a ser potable en Val del Tormo. Eva Lázaro. Restringido para uso doméstico por la turbidez del agua tras las lluvias torrenciales del domingo. Los análisis realizados han determinado que ya se puede consumir esa agua del grifo. También el Ayuntamiento de Val del Tormo ha limpiado los depósitos y las captaciones, pues las lluvias arrastraron barro y lodo de barrancos y caminos. Y hablando de corte de suministros, en la capital se corta a partir de esta hora y hasta las 2 de la tarde el del agua en el barrio de San León, en la zona de la carretera de Alcañiz y aledaños, para arreglar una avería en la rotonda próxima al campus universitario. En Huesca, el Cuerpo de Bomberos visualizará hoy con un dron los focos más problemáticos de la cubierta del seminario. La actuación busca detectar problemas en su estado antes de abordar una posible reparación. Carlos Pérez. Se busca evitar el derribo de alguna de sus partes. La precariedad en la que se encuentra ha llevado a que los propios bomberos apuntalasen en su momento otros componentes del mismo, como el vestíbulo de entrada. Próximamente volverá a reunirse la mesa técnica con el fin de seguir estudiando cómo actuar después de analizar el estado del edificio. Mientras, Zaragoza se prepara para un nuevo pico de mosca negra en las próximas semanas con la inminente llegada del calor. Borja Rodrigo. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, presenta en media hora esas actuaciones. En años anteriores se han utilizado drones para esparcir el herbicida necesario en aquellos puntos del río Ebro y sus afluentes donde es complicado acceder con barca o donde no llega el tratamiento habitual con las motobombas. Actuaciones para evitar su proliferación y con ella sus agresivas mordeduras que causan dolor e irritación y pueden llegar a requerir de atención médica. El año pasado, los centros de salud de la comunidad atendieron 27.241 consultas por picaduras de insectos, un 38% más que en 2022. El pico máximo de aquel año fue entre el 19 y el 25 de junio, y el mayor número de consultas lo presentó el sector Zaragoza 3, es decir, los barrios de Bombarda, Delicias, Miralbueno, Oliver, Universitas y Valdefierro. Fueron 7.052 consultas. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca comienzan a preparar hoy la penúltima jornada de Liga. Pepe Borque, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días. A las 10:30 entrenan ambos conjuntos. En el caso del Real Zaragoza, Víctor Fernández recupera a Toni Moya tras cumplir su partido de sanción y sigue pendiente de Marc Aguado, que podría llegar a tiempo para entrar en la convocatoria. Quien se unirá a la lista de bajas es Cedazca. En cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, Óscar Sielva es la única duda de cara al choque del domingo en Cartagena. Por cierto, que el conjunto alto aragonés despedía ayer a José Hortas como consejero delegado con el argumento de la mala situación económica del club azulgrana. Hortas ha sido director general del 2015 al 2023 y desde el pasado mes de julio era el consejero delegado de la entidad. Su puesto lo ocupará ahora Javier Cruz León. Además, Casademón Zaragoza hacía oficial ayer su cuarto refuerzo en la plantilla del equipo femenino de cara a la próxima temporada. Se trata de Melisa Brakaninovic, a la pívot de 25 años, internacional con Bosnia y que ya jugó en España tanto en Jairis como en Guernica. Y a las 10 de la mañana, Irene Burillo juega ante la checa Erjabek en la previa de Roland Garros. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un miércoles de un tiempo más bien tranquilo. Vamos a tener pocos chaparrones. Algunos esta tarde se van a dar entre el Maestrazgo y las sierras del Matarraña, también a caballo del Sobrarbe y de la Ribagorza, especialmente en el Alto Pirineo, y algunas nubes que esta mañana se van a ir paseando por la provincia de Zaragoza o en Teruel. En el caso de Teruel, incluso todavía con alguna niebla. Esas nieblas se acabarán disipando a media mañana. La tarde acabará siendo cálida, un poquito más que la de ayer, de 22 a 25 grados de máxima en muchas localidades. Y sí que esta próxima noche y madrugada volverán a caer algunos chubascos, sobre todo justamente de la ciudad de Huesca, Zaragoza y Teruel hacia el este. Por tanto, el jueves por la mañana volveremos a despertar con el suelo mojado en muchas comarcas. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Terrorismo yihadista y que va a permitir a Putin afianzar su presencia en esa región tan importante para nuestro país. En resumen, señorías, Sonido en directo ahora mismo desde el Congreso de los Diputados. Escuchan al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha empezado su intervención en la sesión de la Cámara Baja hablando de la situación en la Franja de Gaza. Por cierto, novedad sobre esto, Noruega reconocerá a Palestina como Estado independiente el próximo 28 de mayo. Vamos a ver cuál es, digamos, el camino que toma el Gobierno de España también en relación con este asunto. Muy esperada la comparecencia de Pedro Sánchez, que va a hablar también, digamos, de la realidad que tiene ahora mismo nuestro país en las relaciones con Argentina, después de toda la polémica con Javier Milei, con el presidente de Argentina. Ahora hablamos de esto, ahora abrimos un capítulo concreto y específico para esto, pero la comparecencia de Pedro Sánchez seguramente sea especialmente esperada porque por primera vez va a dar explicaciones en sede parlamentaria de todo lo relacionado con los negocios de su mujer, de Begoña Gómez. Comparece Sánchez después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil informase ayer de que no ve indicios de delito por tráfico de influencias en relación con los trabajos de Begoña Gómez. Informe de la Guardia Civil que en cualquier caso no convence al Partido Popular, que sigue pensando que la actuación de la esposa del presidente, Genoveva, no es ni estética ni éticamente razonable. Bueno, al margen de lo que diga el informe de la UCO, que lo tendrá que ver luego la judicatura, si hay delito o no, es un asunto, y otro asunto si eso es informativamente relevante o no, que es incluso lo que se ha puesto en cuestión desde el Gobierno. Yo creo que las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, le gusten o no a Pedro Sánchez, son relevantes informativamente. Que se sustancie después, y no hay que hablar de la excrecencia que es manos limpias, porque eso es otro asunto, pero le guste o no al presidente del Gobierno, ¿qué hace su mujer? Pues es que es informativamente relevante y de interés general. Su mujer tenía un trabajo más que razonable en su especialidad de marketing y de investigación de mercados, una marca que se llamaba Inmark, que examina y analiza sectores económicos españoles con absoluta probidad. Allí, cuando estaba en ese trabajo, atendió los cantos de sirena de un centro de formación elitista como es el Instituto de Empresa y se fue allí a dirigir un instituto de cooperación y fue un paso previo para pasar a ocupar una cátedra en la Complutense. Intenten ustedes, oyentes y nosotros mismos, liderar una cátedra en una universidad pública, a ver si nos dejan sin haber pasado por todo el escalafón y todos los cedazos previos. Y tú, Javier de Sola, que eres profesor, sabes lo difícil que es consolidar una posición en la universidad. Entonces, su mujer ha tenido una evolución profesional en función de que es mujer del presidente del Gobierno, no por su trayectoria profesional. Y cuando dice Pedro Sánchez que las críticas
machistas van contra el acceso de la mujer al trabajo, no tiene nada que ver con eso, porque su mujer tenía un trabajo bueno. O sea, que es que no es así. Entonces, yo dejar eso como punto de partida, y a partir de ahí, pues yo entiendo que Pedro Sánchez pues no le esté gustando que eso haya salido a la luz pública, y de ahí me ha parecido que todo lo que está pasando después es una hiperactuación. Fue una hiperactuación lo de quedarse 5 días en silencio, verdaderamente insólito, y ya la astracanada de Milei, de la que luego hablaremos, pues es una derivada verdaderamente majadera. Óscar. Se habla mucho últimamente de lo de dar explicaciones. Yo creo que los políticos tienen que dar explicaciones cuando hay algo sobre lo que dar explicaciones, porque si no, tenemos una vorágine peligrosísima de que cualquier pseudomedio se invente un bulo y entonces diga el PP o Vox que dé explicaciones sobre esto. No, es que eso es un bulo, no puedes dar explicaciones sobre bulos. Sobre Begoña Gómez ahora mismo no hay absolutamente nada más allá de una admisión a trámite de una denuncia ridícula que un juez, saltándose toda la jurisprudencia, admite a trámite, y que la UCO, como bien has dicho, ha dicho que no hay nada. Si dentro de un mes, una semana o 2 años hay algo sobre Begoña Gómez, que dé todas las explicaciones del mundo, y si tiene que acabar en la cárcel Begoña Gómez, Pedro Sánchez o quien sea, que acabe. Pero ahora mismo yo no creo que tenga que dar explicaciones sobre absolutamente nada, porque no hay nada sobre su mujer. Otra cosa es el caso Koldo, que evidentemente afecta a una persona importantísima en su partido hasta hace 3 días, y que pueda afectar a más gente en su partido. Entiendo que ahí tenga que dar todas las explicaciones del mundo, incluso que vaya a esa comisión de investigación, tanto en el Congreso, a las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero de verdad, esa denuncia que presenta Manos Libres, sobre la que están apoyándose en muchos casos las críticas de la oposición, estaba formada por una noticia que era directamente un bulo de The Objective, en la que decía que le habían dado una ayuda a Begoña Gómez y resulta que era otra Begoña Gómez, que se llamaba igual que la mujer del presidente, o otra noticia en la que decía que Begoña Gómez se había reunido con 2 personas, que no había llegado a ningún acuerdo con ellas, y ya está. Esa es la noticia, que se había reunido con 2 personas que luego resulta que fueron comisionistas y que no llegó a ningún acuerdo con ellas ni nada, que se tomó un café con 2 personas que puede ser que después fueran corruptas. Es que no entiendo qué explicaciones tiene que dar ahora mismo Pedro Sánchez sobre Begoña, de verdad. Pues bueno, yo creo que para no tener que dar explicaciones, la que se está liando. Y la que está liando, ¿por qué se está liando, Elena? Mismo. Bueno, pues porque él mismo también está haciendo actuaciones absolutamente. Yo creo que lo que hizo el de 5 días está mal. O sea, no estoy de acuerdo con eso que hizo, pero también creo que hay un ataque furibundo hacia él y hacia su mujer a través de pseudomedios que no se puede permitir. Repito, estando mal lo que hizo. Pero, a ver, yo no entro a juzgar tampoco el fondo del asunto de las responsabilidades que pueda tener Begoña Gómez, pero sí que creo también, como Genoveva, que un presidente del gobierno ante una situación de estas, yo creo que sí que tiene que dar explicaciones. Yo creo que sí que tiene que dar explicaciones, y para no tener que hacerlo, lo que he dicho antes, ¿no? La que está liando él solo, con la carta, los 5 días, o sea, cosas que nunca habían sucedido y que están sucediendo, y estamos asistiendo a decisiones en torno a esto que no habíamos visto nunca, ¿no? Y luego, Elena, es que además he dicho lo de he recordado la trayectoria profesional de Begoña Gómez, pero claro, uno de los detonantes de todo este conflicto es que ella puso una carta de recomendación para un empresario en una adjudicación pública, empresario que le había ayudado a montar la cátedra de la Complutense. O sea, que la mujer del presidente del gobierno como poco ha hecho cosas imprudentes, inadecuadas, que no había hecho ninguna consorte de ningún presidente anterior. O sea, como poco dudosas, ¿no? Dudosas. O sea, si tú eres la mujer del presidente, pues te dedicas a tu trabajo anterior o reclamas la figura de la mujer del presidente con secretaría, funciones y tareas y misiones, que a lo mejor hay que hacerlo, pero entre tanto lo que no puedes hacer es dejarte seducir por ventajistas que te ayudan en tus propósitos profesionales y desde luego algo se llevan a cambio. El debate entonces tendrá que ser hasta qué punto la mujer de un presidente o el marido de una presidenta, si alguna vez la tenemos, que ojalá así sea, puede trabajar o no trabajar, o en qué puede trabajar, pero eso es otro debate. Pero que el presidente tenga que dar explicaciones cuando jurídicamente no hay absolutamente nada contra su mujer ahora mismo, y de las, creo que 100 preguntas que había planteado el Partido Popular en esta sesión de control, casi la mitad eran sobre su mujer. Pues me parece que no tiene demasiado sentido, sinceramente. Pues yo sigo pensando que efectivamente, si no tiene que dar explicaciones, él mismo lo tendría que haber hecho diferente desde el minuto 1. Y yo no lo ha hecho. Y aparte, que yo creo que el debate no está, Óscar, en si la mujer puede trabajar.
que para efectivamente nada. ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando. Es que utilizar esto a mí me parece de nuevo utilizar el tema de la mujer. Es que ya estamos un poco cansadas, ¿no? Yo creo en general de que se nos utilice para este tipo de cosas. Es que nadie está diciendo que la mujer de un presidente se tenga que quedar en su casa. Es que nadie está diciendo eso. No, yo no he dicho eso tampoco. Y por supuesto que la mujer de un presidente... Trabajar, que Carmen Romero siguió en sustituto dando clase de... Pero por supuesto que la mujer de un presidente no se debe quedar en casa. Es que todas las mujeres de presidentes han estado trabajando y me parece perfecto, pero ahora mismo estamos hablando de que estaba trabajando en unas empresas que podían tener relación con algo del gobierno y que se ha beneficiado de su estado marital para conseguir unos supuestos cargos, ¿no? Pues entonces, no sé, habrá que analizar eso. Yo no he dicho que la mujer deba quedarse en casa. Y de hecho, cuando Pedro Sánchez acusaba a Feijóo de haber dicho eso, creo que se confundía porque Feijóo nunca dijo eso. O sea, que no me pongáis en mi boca que yo utilizo a las mujeres ni nada parecido, porque todo lo contrario. No, digo tú, ¿no? Estamos hablando del debate en general. 9:14 minutos de la mañana. Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Sánchez, que ha elegido comenzar con la mirada puesta en la política internacional. Ahora mismo acaba de decir que sin doble raseros España tiene que estar del lado de Ucrania y también del de Palestina, y que el próximo martes España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado palestino. Así que, junto con Noruega, que avanzábamos antes que ya lo había firmado, ya lo había anunciado, España será también uno de los 2 primeros países en aprobar el reconocimiento del Estado palestino. El otro tema del que estamos esperando que hable Pedro Sánchez es sin duda todo lo relacionado con Argentina. Ya saben, esa polémica ruptura de relaciones prácticamente con aquella cerilla que encendió la corta mecha del presidente argentino Javier Milei, que fueron estas declaraciones de Óscar Puente en un evento. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa. Pues no. Esto es lo que dijo el ministro Puente y Esperanza, a partir de aquí un montón de dimes y diretes. A partir de aquí se desató la tormenta y hay que recordar que esto pasó el primer fin de semana de mayo. Estas declaraciones del ministro de Transportes, de Óscar Puente, desataron un cruce de comunicados en aquel momento. Primero del presidente de Argentina criticando a Puente y ya aprovechando también para atacar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por la polémica en torno a su esposa Begoña Gómez. Respondía el Ministerio de Exteriores con otro comunicado, rechazando esas declaraciones de Milei y diciendo que el gobierno y el pueblo español seguirían manteniendo sus lazos, relaciones y colaboración con el pueblo argentino. Esto fue el primer fin de semana de mayo y parecía que todavía ha quedado ahí. Pero no quedó ahí, porque este fin de semana, con Milei en España, el conflicto, digamos que si se había dormido, se ha vuelto a despertar, ¿no? Eso es, y todo con la presencia de Javier Milei aquí en España, no en una visita institucional, sino para participar en un acto de Vox. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Esas declaraciones atacando a Pedro Sánchez, aunque sin citarlo directamente, también todo lo relacionado con su mujer, con Begoña Gómez. Respondía el gobierno con una declaración institucional desde Moncloa. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, llamaba a consultas al embajador español en Buenos Aires y exigía disculpas públicas al mandatario argentino. Que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. España también exige al señor Milei disculpas públicas. Milei, lejos de pedir disculpas, ha dicho que no lo hará, y en una entrevista en un canal de televisión argentina... ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Esta situación está promovida desde el kirchnerismo o desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina. Ya lo vamos oyendo, el debate va subiendo de tono, el conflicto escala cada 24 horas. De momento el resultado es que España ha decidido retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires. Todo el mundo pudo oír en directo las declaraciones de Javier Milei. La retirada de la embajadora supone que en adelante
no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Yo trasladé personalmente al embajador argentino en Madrid que exigíamos disculpas públicas. Las disculpas no han llegado y Milei ya ha criticado la decisión del gobierno español. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Y ha acusado además a los socialistas de apretar a un juez a la investigación judicial contra Begoña Gómez. En fin, ahora el siguiente capítulo de todo este conflicto lo esperamos enseguida con Pedro Sánchez dando cuenta de esta cuestión hoy en el Congreso de los Diputados. Bueno, si lo hace en los próximos minutos conectaremos nuevamente con el Congreso. Genoveva, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Decía Milei que esto era un disparate, el primer disparate es él. Entonces, a partir de su disparate, pues claro, vamos disparatados todos. Fue un disparate su visita a España en unas condiciones verdaderamente insólitas para un presidente de un país como la República Argentina, a cuya toma de posesión había asistido el rey, o sea, y ni siquiera viene a España y viene a un acto de Vox, o sea, no viene en su condición de presidente de Argentina, sino que viene pues en su condición de agitador y de una organización extremista, ¿no? Pero a ese disparate, que, vamos, por supuesto hay que censurar también las palabras de Puente en su momento, pero a ese disparate me parece que también la respuesta del Gobierno de España creo que no está siendo acertada, porque retirar el embajador no sé a dónde nos lleva, salvo a incrementar el volumen de los disparates y además con perjuicios directos a lo mejor a las empresas españolas que tienen interés en Argentina, que son más que las empresas argentinas con intereses en España. Y desde luego tiene que ver, cómo no, de nuevo con el momento electoral en el que estamos, en el que aquí hay un perdedor claro, que es el Partido Popular, frente a Pedro Sánchez y Vox. Elena. Bueno, pues yo creo también que efectivamente, desde luego, Milei no llegó a España tampoco como tendría que haber llegado. Él llegó pues para incendiar, que es directamente lo que vino a hacer, ¿no? Pero también me parece muy desproporcionada, que igual de desproporcionada que fue su intervención, me parece también desproporcionada la reacción de España, ¿no? Porque al final retirar la embajadora de Argentina, pues es una crisis diplomática también un poco sin precedentes, que además afecta a muchísimas empresas y gente porque hay unos lazos históricos entre Argentina y España, y yo creo que esta, desde luego, no puede ser la respuesta, ¿no? Aquí, o sea, es como una escalada, que quién llega más arriba y quién puede más, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece efectivamente que es un auténtico disparate desde el principio. Milei hubiera hecho estas declaraciones o unas muy parecidas, aunque Óscar Puente no hubiera abierto la boca, porque él es así. Sí. Esto no quiere decir que lo de Óscar Puente estuviera bien, que Óscar Puente estuvo fatal y sus disculpas también estuvieron mal, porque fueron unas disculpas a medias, y si te disculpas bien. Pero este tipo es así, quiero decir, y si cualquiera que haya seguido un poquito la política argentina en los 5 meses que llevan al gobierno, pues es así. Antes de encender este fuego o de avivar este fuego, lo hizo con Brasil, lo hizo con Colombia, lo hizo con China, lo hizo incluso con el Papa. Y entre otras cosas, lo que está haciendo con estos exabruptos es tapar el desastre de gestión que está haciendo en Argentina, que está hundiendo todavía más al país de lo que estaba. Que ya es decir, porque ya Argentina venía bastante mal, y con este señor pues los índices de pobreza se están disparando, ha quitado los subsidios, no llega ni comida a los comedores públicos, etcétera. Bueno, un auténtico desastre. De hecho, él casi ni pisa por Argentina, porque lo que se dedica es a hacer gira por Europa y por el mundo. A partir de aquí creo que la respuesta del gobierno es desproporcionada. Estoy de acuerdo tanto con Elena como con Genoveva. Yo creo que no hay que retirar a la embajadora por esto. No creo que haya que generar este problema. Ojalá el gobierno fuera tan contundente, por ejemplo, con Israel. Me parece que es bastante más grave asesinar a 35.000 personas y cometer un genocidio o con Rusia, que no se quitó, o con Rusia, pero bueno, con Rusia se apoyaron las sanciones económicas, etcétera. Con Israel, pero el embajador sigue en su sitio. Sí, con Israel no se ha hecho nada. Ahora se va a reconocer el Estado palestino. Ojalá el siguiente paso fuera romper relaciones con Israel. Comerciales absolutas. Pero creo que lo grave de todo esto, más allá de lo que diga Milei, de las barbaridades que diga y de que la respuesta sea desproporcionada, lo grave de todo esto es que este señor es presidente de Argentina, y que este señor viene a España a una suerte de internacional neofascista en la que se une con un partido como Vox, que gobierna en muchas comunidades españolas, entre ellas Aragón, en la que estaban los líderes y lideresas de la extrema derecha europea como Le Pen, y
que en vísperas de unas elecciones europeas, esta gente que tiene estas opiniones, más allá de lo que dijera de Begoña, lo otro que dijo sobre el socialismo, etcétera, etcétera, esta gente puede alcanzar mucho poder en las próximas elecciones europeas. Yo creo que ese es el problema. El problema es que esta gente está alcanzando mucho poder y que de cierto modo se está produciendo un blanqueamiento también de este tipo de ideología de extrema derecha. Los empresarios en Alemania se han unido para condenar a la ultraderecha. En España los empresarios van a la llamada de Milei, que viene, como bien han dicho Elena y Genoveva, a un acto de Vox, puenteando además al rey y al presidente. Creo que ahí está el verdadero problema, más allá de que un tipo como Milei diga estas cosas, que es que las dice todos los días. 9:24 de la mañana, seguimos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que hable y fije, si cabe más, la postura del Gobierno de España en relación con esta polémica con Argentina y con su presidente Javier Milei. Estamos pendientes también de las explicaciones de Pedro Sánchez en torno a los negocios de su esposa, de Begoña Gómez. De momento, la noticia que nos deja la comparecencia de Pedro Sánchez, insisto, es que el próximo martes, el día 28, España, como también lo va a hacer Noruega, reconocerá el Estado palestino. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la deriva o las reacciones que provoca también este asunto. Irlanda también reconocerá al Estado palestino el próximo día 28, así que ya vemos que hay un grupo de países, recordamos aquella gira que realizó Pedro Sánchez por Europa hace unas semanas, en busca de esto precisamente, que, bueno, parece que van a liderar este reconocimiento del Estado palestino. Quedamos pendientes de lo que suceda en el Congreso, pero apartamos la mirada de la Cámara Baja porque vamos a terminar con algo que yo creo que es bastante más amable que estos últimos temas que comentábamos. Hoy es el Día de la Biodiversidad o del respeto a la diversidad biológica. Y es que, como dice Naciones Unidas, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables si queremos tener agua, si queremos tener alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio, energía, solo por nombrar algunos ejemplos. Todo pasa por respetar, por proteger y por reparar nuestra riqueza biológica. Así que vamos a saludar a Javier González, el director del Acuario de Zaragoza. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros este día 22 de mayo, Día de la Biodiversidad. ¿Por qué es importante, Javier, garantizar la biodiversidad en el planeta? Pues mira, Javier, te diría que casi por un tema de puro egoísmo. O sea, la civilización, el Homo sapiens sapiens, no se puede entender sin el entorno biológico en el que vive. La Tierra es un ecosistema que lleva cientos de miles de años evolucionando hacia este equilibrio, y si desequilibramos este ecosistema, esta balanza, será en perjuicio de nuestra supervivencia y en perjuicio de nuestro bienestar. Por lo cual, aunque solo sea por puro egoísmo, somos naturaleza y dependemos de ella para nuestra supervivencia como sociedad. ¿Se está haciendo lo suficiente para que el ser humano entienda cuál es su papel en todo esto del respeto a la diversidad biológica, Javier? Pues fíjate, yo con un poco de tristeza creo que no. Yo creo que no. Como tú bien decías, estamos perdiendo especies como nunca, estamos en la sexta extinción. En los últimos 50 años se han perdido casi el 70% de los vertebrados que hay en el planeta, y realmente yo creo que los gobiernos, los países están haciendo cosas. Lo que yo siempre pienso es si llegaremos a tiempo. O sea, estamos tomando medidas, pero la situación es tan crítica en lo que se refiere a cambio climático, a sequías, a huella hídrica, que realmente yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Yo eso lo digo mucho a mis hijos, la responsabilidad individual, y nosotros internamente, aparte de lo que hagan los gobiernos y lo que hagan los países, nosotros tratar de dar un giro un poco a nuestra forma de vida en lo que se refiere a, pues eso, a consumo de energía, a consumo de agua, realmente a repensar. La palabra repensar yo la utilizo mucho aquí cuando vienen los colegios del Acuario, a repensar si no es mucho más sencillo vivir con menos necesidades y con menos cosas que muchas veces nos dan más problemas que alegrías. Javier, decías, el 70% de los vertebrados han desaparecido en los últimos 50 años. Vamos a un ritmo de desaparición de especies, la verdad es que, en fin, insólito, ¿no? Sí, realmente desde que el gran Félix Rodríguez de la Fuente, que además hoy día 22 de diversidad, también habría que hacerle un guiño a nuestro grandísimo Félix de la Fuente,
hace ya casi 50 años empezó a hablar de la importancia de proteger el planeta, de proteger al lobo, de proteger a las rapaces, de proteger la naturaleza, de reducir el consumo de plásticos. Parece que hemos ido avanzando, hemos ido haciendo pequeñas mejoras, porque se han hecho pequeñas mejoras, no cabe duda, pero eso no ha sido suficiente para evitar que a día de hoy estemos en la 6ª extinción. El planeta ha tenido ya 5 extinciones masivas de especies, con la diferencia que esas extinciones eran por caracteres naturales y eran durante millones de años. La 6ª extinción se está produciendo en 300 años, que 300 años a escala geológica no es nada, es un milisegundo, y eso realmente es algo dramático y es algo, Javier, que en nuestra mano está poner, por medio de nuestra responsabilidad individual, ese granito de arena para que nuestra parcela, por lo menos, tratemos de evitarlo y tratemos de ayudar al planeta, que es ayudarnos a nosotros. Bueno, Javier González, además de ser el director técnico del Acuario de Zaragoza, es biólogo, evidentemente. Tenéis hoy, Javier, un evento, todos los zoos de España y de Portugal, presentáis vuestros proyectos de conservación. Explícanos qué es lo que hacéis en el Acuario de Zaragoza. Sí, pues es toda esta semana que tiene el colofón el día 22, hemos ido trabajando con el UICN, hemos ido trabajando todos los 50 y tantos zoos y acuarios que somos miembros de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que nos definimos como centros de educación para la conservación, porque esos somos los zoos y acuarios del siglo XXI, centros de educación para la conservación, y nosotros hoy vamos a presentar 3 proyectos que llevamos trabajando con las administraciones aragonesas, con Gobierno de Aragón sobre todo, y con el Ayuntamiento de Zaragoza. El primer proyecto es la cría de la rana pirenaica, una ranita endémica del Pirineo aragonés que se describió hace menos de 30 años y que debido a su restringida distribución ya está catalogada como en peligro de extinción, y desde el Acuario de Zaragoza llevamos 6 años criándolas y soltándolas en el medio, y este año vamos a inaugurar un laboratorio para cría de rana espectacular que ha hecho una inversión la Dirección General de Biodiversidad, y esperemos soltar muchas más. Un segundo proyecto que hacemos también con Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza para reforzar las poblaciones de galápago europeo en el Galacho de Juslibón y en el río Gállego. El galápago europeo es una tortuguita endémica nuestra que ha sido desplazada de forma violenta por la introducción de especies invasoras como el siluro, como la galápago de Florida. Entonces, en Zaragoza recogemos huevos de parejas que están en semilibertad en instalaciones de Juslibón, los eclosionamos, las engordamos y cuando tienen 2 años las soltamos. Y este año arrancamos un proyecto súper atractivo con Gobierno de Aragón y con la Sociedad de Estudios Ictiológicos, y es que vamos a recolectar larvas de peces de 1 semana de vida en diferentes localizaciones geográficas de la provincia de Zaragoza, engordaremos esas larvas y luego determinaremos qué especies encontramos, porque todavía hay especies a las cuales no sabemos dónde están, y reintroduciremos cuando tengan, el siguiente año, cuando tengan 5 o 6 centímetros, las especies autóctonas que hemos encontrado. Son 3 proyectos muy atractivos que hacemos desde la Fundación del Acuario y realmente luego divulgamos, porque la parte de divulgación, la parte de explicar a la gente también es vital y trascendente, Javier. La gente no quiere lo que no conoce. Nosotros hacemos la parte técnica y la divulgativa, que es muy importante. No te entretenemos, que tienes faena por delante. Javier González, director del Acuario, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a la Radio de Aragón por acordarse el Día de Biodiversidad, y un fuerte abrazo desde aquí, desde la Fundación del Acuario de Zaragoza. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. 9:31, estamos casi terminando, vamos ya con la banda sonora, pero no sé si queréis apuntar algo, muy rápidamente. Estás al principio que íbamos a un tema un poco más amable, el dibujo que nos ha hecho Javier González es bastante peligroso, ¿no? Y preocupante. Hablaba él de la responsabilidad individual. Yo creo que evidentemente cada uno de nosotros y nosotras tenemos que poner de nuestra parte, pero que al final las medidas para que realmente sean eficaces y transversales y consigan atajar en algo que ya vamos tarde el cambio climático tienen que partir de las administraciones. Bueno, y darle la enhorabuena porque realmente fue un trabajo extraordinario que nos ha dejado a todos, que va a ser candidato a alguna medalla de Aragón seguro, porque vamos, qué trabajo más extraordinario y más eficaz. Y 32, terminamos. Venga, banda sonora ha elegido esta mañana Elena Puertolas. Aquelas montañas que tan altas son, me empechan de ver más amor son. Aquelas montañas tan alteras son, no me
El que has elegido ya lo sabemos todos, yo creo, o casi todos. Elena, ¿por qué es lo que nos falta? ¿Por qué has elegido esto? Bueno, pues yo lo he elegido porque hoy me apetecía, después del inicio que hemos tenido en la tertulia, recordando un poco esa historia de Aragón, esa vinculación con la corona y la contribución de Aragón al conjunto nacional, pues una canción, digamos, que hablara de Aragón, ¿no? Que forma parte un poco de nuestra identidad y yo creo que hay que ponerlo en valor. Pues aquí lo vamos a dejar, que además hoy ha sido tertulia larga, ¿eh? Ya veis aquí una hora... Y se nos ha pasado en un vuelo, como siempre. Se nos ha pasado en un vuelo, señor. Bueno, os dejamos que hay que escribir un periódico, en fin, que hay que hacer un montón de cosas. Que vaya bien la mañana. Venga, Genoveva Crespo, Elena Puerto, las Óscar Civieta. Adiós. Si canto yo que canto, no canto ta yo, canto ta mi amiga, que yenillos mons. Te faga villas boiras, os miré a escar y crevando as mugas con yo en tornarán. Si canto yo que canto, no canto ta yo, canto ta mi amiga, que yenillos wons. Si canto yo que canto, no canto ta yo. Ahí está Enrique que golpea. Semana decisiva para los equipos aragoneses. Vive con nosotros todo lo que suceda este fin de semana en Aragón en Juego. El coraje crece, tramo final, la cuelga Vilarrasa. El domingo, a partir de las 6, Cartagena, Sociedad Deportiva Huesca. Es que aparece imposible, pero puede pasar. La cuelga Mier, segundo palo. Racing de Santander, Real Zaragoza. Pero un punto nos puede dar la vida. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ángel Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, una semana más vamos a hablar de economía. Hoy vamos a hablar de absentismo laboral. Antes de ir con los datos, que como siempre los colecciona Ángel, ya lo saben los oyentes, con las cifras, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el absentismo laboral, Ángel? El absentismo, por tampoco complicarlo en exceso, sería todos aquellos casos o situaciones que se dan para que un trabajador, trabajadora, no acuda a su puesto de trabajo. Desde el punto de vista de una baja por una enfermedad, o de un accidente, o de un permiso retribuido, o X, ¿no? Sería, insisto, todas aquellas causas por las cuales un trabajador no aparece en su puesto de trabajo. He visto que hay varios tipos de absentismo laboral, ¿no? Está el justificado, el injustificado, pero es que luego también he visto el absentismo emocional y el absentismo presencial. Bueno, en fin, o sea, que está, pero no está. Está claro. Bueno, hay mucha gente, efectivamente, que se comenta que casi está ya despedido, aunque esté en su puesto de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor emocionalmente él ya ha dejado de vincularse con su empresa y con los parámetros que su empresa marque, ¿no? Empieza a ser una cuestión que bastante estudiada y analizada, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Que por motivos X, pues no se sienten identificadas, no ese sentido de pertenencia y demás, que va en aumento, ¿no? Y efectivamente es presencial, exacto, vas, pero no estás, ¿no? Efectivamente,
efectivamente es un tema, aunque quizás para no entrar en demasiadas filosofías con este tema, que también se puede, casi vamos a más al presencial, al absentismo real, donde se podemos medir con datos y demás, porque sinceramente es para estar bastante preocupados. O sea, que te iba a preguntar si en España hay mucho o poco absentismo laboral, pero me vas a decir que mucho, ¿no? Vamos a ver, hay un dato que esto, en principio, por centrar un poco el tema, si te parece, Javier, fundamentalmente estamos hablando de pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, que no nos olvidemos que son el 90% del tejido empresarial español, son las que principalmente tienen problemas con esta cuestión. ¿Por qué? Porque si lo unimos a la falta de trabajadores, que ya habitualmente está habiendo en el mercado laboral, ya hemos hablado en alguna ocasión, aquí además se da la situación de que tienes que en principio sustituir a ese trabajador que no acude, lo cual el problema se incrementa, insisto, en empresas pequeñas y medianas que componen el tejido empresarial español. ¿Qué datos son los que pues se mira, manejan, para que nos hagamos una idea, dos datos que creo que son más que representativos. El absentismo laboral en España se ha disparado un 74% en los últimos 5 años. De tal manera que ahora mismo estaríamos en unos costes de este absentismo de más de 25.000 millones de euros. Eso supone el 1,4 del Producto Interior Bruto español, el 1,4 del PIB español. Por hacer una comparación que creo que puede ser gráfica, en la pandemia, en plena pandemia, todos sabemos las circunstancias que había, este coste era de 17.553 millones de euros. Pues se ha incrementado un 74% hasta los 25.300 millones. Es decir, estamos en números absolutamente espectaculares. Terribles porque esto evidentemente puede conducir al sistema a una tensión tremenda. La media, Javier, y de momento lo dejo aquí este dato, para que nos hagamos una idea, durante el año 2023, 1.450.000 trabajadores españoles no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo. Insisto, 1.450.000 trabajadores. Eso supone aproximadamente un 7% del total, contando una masa salarial de 19-20 millones, un 7% del total. Es decir, que cada trabajador, haciendo una media español, cada asalariado, hubiese faltado 14 días laborables, es decir, 2 semanas. 1.450.000 trabajadores, ni un solo día a su puesto de trabajo en el año 23. ¿Quién nos da estos datos, Ángel? Porque alguien puede estar pensando ahora, estos datos igual lo dan los empresarios. Sí, no es lo mismo que lo den los sindicatos o que los del Ministerio. Estos datos fundamentalmente los recogemos de un ente que además es una entidad gestora de la seguridad social, como son las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sabemos que tienen una relación muy directa porque hacen de entidad gestora, hacen labores, para que la gente lo entienda, que la seguridad social les encomienda. Fundamentalmente estos datos vienen por ese canal, es decir, yo les daría ciertamente fiabilidad porque, creo que son datos casi oficiales. Son datos del conjunto de España. No sé si hay datos de Aragón. De Aragón la verdad es que no tenemos muchos datos, pero Aragón en principio, por los datos que hemos estado analizando y viendo, no se distingue mucho de la media. No se distingue, Aragón ya sabemos que siempre está en la media, es lo que se toma casi siempre como referencia, ¿no?, de distintos sectores. Estaríamos fundamentalmente en estos números, que por ejemplo te dan otro dato que es tremendo. En el año 2023 hubo 8 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborables. Esto supuso un incremento del 11,35% sobre el año 2022. A lo que voy, estamos ante un problema de una magnitud que, si no somos capaces de reconducirlo, puede traer graves consecuencias. Y por terminar la comparativa, ¿estos datos están en línea con otros países de nuestro entorno? Estoy pensando en otros países europeos, zona euro sobre todo. No, los datos en España, desde luego, insisto, el dato inicial, ese 74% de incremento en 5 años dispara las estadísticas. Nosotros estamos bastante por encima de lo que marcarían ahora los estándares europeos, bastante por encima. ¿Y dónde está la causa, Ángel? Claro, porque hay que buscar una explicación, ¿no?, para intentar entender todo esto. Claro, no hablamos de que todos sean, bajas o ausencias injustificadas. No, por Dios, no. Yo simplemente hablo de los incrementos, porque ahora lo comentamos si queréis, ¿no? Pero, causas sería una especie de pool de causas. Primero, evidentemente hay que ver las limitaciones que tiene el sistema sanitario español, las famosas listas de espera. Claro, a lo mejor una persona, pues para operarse de una enfermedad o para operarse de una cuestión menor, pues tiene que esperar meses hasta que pueda tal. Eso evidentemente ya empieza a incidir en este aspecto. Es cierto que también se habla de un uso indebido de las prestaciones, que ahora la gente quizás estira. Quizás hay otro tema que también habría que analizar y que es reciente, que es todo el tema de los nuevos permisos retribuidos para los temas de conciliación. Un uso adecuado de los mismos puede dar grandes resultados, pero un uso inadecuado puede disparar totalmente las estadísticas. Y una cuestión que yo también se comenta con frecuencia y por lo que sea no sale adelante, darle más atribuciones a las mutuas de accidentes de trabajo para que controlen y colaboren con la seguridad social a la hora de poder
disminuir este tema. Hoy por hoy, por motivos X, no se está dando, con lo cual evidentemente entorpece el sistema. ¿Por qué motivos, Ángel? Pues bueno, pues parece ser que se considera, por lo que nos han comentado en las mutuas y cuando hablamos con ellos, se considera como una especie de injerencia. Bueno, no, porque ustedes pueden obedecer algún tipo de intereses, al fin y al cabo son mutuas patronales, con todo lo que conlleve y demás, y nada más lejos de la realidad. Es curioso que, por ejemplo, antiguamente, o no tan antiguamente, la seguridad social estaba colapsada y, por ejemplo, una mutua de referencia en Aragón como SMAD, pues tenía habitaciones y cosas libres y servicios para poder dar servicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no se utiliza cuando es una entidad gestora de la seguridad social? ¿No? Hay una cierta confrontación que no se sabe muy bien a qué responde. Ángel, ¿hay sectores en los que haya más absentismo laboral que en otros? Sí, bueno, fundamentalmente es curioso porque viendo las estadísticas te das cuenta que, por ejemplo, el sector de oficinas es un sector altamente absentista. El sector servicios también, evidentemente, es un sector donde el absentismo se da con fuerza. Y últimamente, esto sobre todo en Aragón, Javier, antes me preguntabas, hay un sector donde está empezando a aparecer con bastante virulencia, por decirlo de alguna manera, que es el sector del metal. El sector del metal, donde empieza a haber ya un asentismo bastante por encima de la media de lo que sería el asentismo en Aragón, por ejemplo, ¿no? Insisto, oficinas, servicios, metal, por ahí nos movemos, ¿no? Aunque es curioso, y querría dar un dato, porque no todos los días en España tienen el mismo nivel de absentismo. Lo digo un poco como cultura general. Por ejemplo, el día que más gente falta a su puesto de trabajo es los lunes, son los lunes. ¿Ah, sí? Sí. Estamos hablando de 1.520.000 trabajadores. Esa cantidad pasa a ser de 1 millón los martes y los miércoles. Los jueves ya baja a 922.000 y, curiosamente, los viernes, es decir, antes era del fin de semana, 736.000. Es decir, hemos pasado de 1.520.000 los lunes a 736.000 los viernes. Son datos, repito, que están ahí, cada uno que haga sus valoraciones. Esto lo dice Ángel y no sé si se entiende a través de la radio, pero lo dice con una sonrisa. No, ¿Qué pasa, Ángel? ¿Que estás pensando que hay quien estira el fin de semana? Bueno, yo lo dejo ahí, evidentemente, seguro que hay causas que lo justificarían, pero hombre, de 1.520.000 los lunes a 736.000 los viernes, hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Seguramente a lo mejor esto cambia, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene que haya...? Bueno, antes lo decías, ¿no? Hay una consecuencia evidentemente económica, el coste que tiene, ¿no? Pero ¿qué consecuencias de las que se entienden bien, de las que se tocan, digamos, tiene el absentismo laboral? Mira, primero, una cuestión que creo que también es importante comentar. Ojo, porque podría haber una sensación que el absentismo se vincula más con las personas de mayor edad. No. En España el mayor índice de absentismo está alrededor de los 41, por ahí años, con un alarmante crecimiento de la gente joven, de las personas de menor edad de 30 años, que por cierto, se habla de su compromiso, de su cultura, de sus valores y con un elevado crecimiento de las enfermedades mentales. Bueno, hay que ponerlo aquí, encima de la mesa, pues porque bueno, se está empezando a ver en estas nuevas generaciones. Sí. Es donde más absentismo empieza a haber, no en las personas con mayor edad. Un ejemplo práctico, Javier, que creo que todo el mundo va a entender. Por ejemplo, en todo tema de absentismo hay 3 costes: los directos, los indirectos y los de producción. Pues yo creo que se entenderá con facilidad. ¿Cuál es el coste directo? Bueno, lo que cuesta el trabajador, el coste salarial, más sus cotizaciones a la seguridad social, más los complementos que este trabajador tenga. Por ejemplo, un trabajador, un oficial primera soldador, que falte un mes a su puesto de trabajo, un oficial primera, le va a costar a la empresa, si lo tiene que sustituir, le cuesta a la empresa 3.600 euros. Es decir, es un coste adicional que tiene la empresa como consecuencia de esta cuestión, sin meternos con los costes de producción que como consecuencia de esa sustitución, las mermas puede haber al entrar un trabajador que no es el habitual en ese puesto de trabajo. Es decir, estamos hablando de cantidades muy relevantes que afectan severamente al funcionamiento de las empresas. ¿El absentismo puede llegar a ser causa de despido, Ángel? Bueno, hay una serie de limitaciones, efectivamente, ¿no? Algo se ha dicho por ahí de los absentistas profesionales. El injustificado, evidentemente, claro. Sin duda. Hablamos siempre... A ver, yo también quiero dejarlo claro, Javier. Cuando hablamos de absentismo no estamos hablando de gente que le eche una cierta... Lo hablamos antes de la semana, no. Hay casos absolutamente justificados, accidentes de trabajo, bueno, si está enfermo o está con una pierna rota, pues claro, evidentemente... No puedo ir con una silla de ruedas, eso es evidente, a trabajar, ¿no? No. Hablamos que en general, pero metiendo todo el tema en cuestión, bueno, pues en principio... sí que creemos que habría que analizar un poquitín en profundidad y tomar cartas en el asunto, porque, repito, estamos ante un problema. Para que nos hagamos una idea, un dato que también puede ser espectacular, y lo es, para mí por lo menos me quedé con la boca abierta. La Asociación, insisto, de Mutuas de Accidentes de Trabajo valora el coste anual del absentismo en España en el año 23 en 135.000 millones de euros. Entre sustituciones, absentismos, faltas de productividad y tal, 135.000 millones es un
escándalo de cantidad. Bueno, insisto, el problema, lejos de minorarse, parece que va aumentando. Y un titular. Sí. El Financial Times ayer, en su editorial, hablaba con este titular: Europa, ponte a trabajar. Alemania se está planteando aumentar las horas de trabajo a la semana. En Estados Unidos ya estamos por encima tal. Lo digo más que nada para que tomemos ejemplo de lo que se está cociendo alrededor de nosotros. Termino. Ángel, una última pregunta que es una doble pregunta, digamos. ¿Hay soluciones para el absentismo laboral? ¿Se puede controlar de alguna manera? ¿Los empresarios estáis pidiendo que se regule de alguna forma determinada? Yo creo que hay muchas soluciones que se pueden poner encima de la mesa, desde analizar en profundidad los convenios, ojo, los complementos, a veces cuando una persona está en una situación de bueno, en fin, que motivar un poquitín concienciación a los trabajadores y evidentemente agilizar también los procedimientos de seguridad social y demás para que de alguna manera la acción-reacción sea más inmediata. No puedes estar 5 o 6 meses esperando una operación porque evidentemente el sistema se va a resentir severamente, ¿no? Ángela Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Muchísimas gracias. Siempre, gracias, por ilustrarnos en torno a la economía. Y 48, las 9, recta final de Buenos Días Aragón, pero todavía queda mucho y bueno, que nos falta el contrainformativo. Ahí está Enrique gol. Semana decisiva para los equipos aragoneses. Vive con nosotros todo lo que suceda este fin de semana en Aragón en Juego. El coraje crece, tramo final, la cuelga Villarrosa. El domingo, a partir de las 6, Cartagena, Sociedad Deportiva Huesca. Huesca parece imposible, pero puede pasar. La cuelga Mier, segundo palo. Racing de Santander, Real Zaragoza. Pero un punto nos puede dar la vida. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Creemos que tu opinión importa. Mensaje que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro teléfono. Creemos en compartir el tiempo contigo. En las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda gente que llame porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. ¿A ti qué pegatina? ¿La pegatina de qué animal te ha puesto en el guión esta mañana, Esperanza? Pues tengo, yo creo que esto es un gorila. ¿Un gorila? No sé lo que es, un erizo y una tortuga. Ah, que tienes varios. Sí. A mí solo me ha tocado un elefante. Esto, no sé, un arbusto, ¿no? Parece que es. ¿A ti qué te ha tocado, Ainar? Ah, no, esto es una mofeta, qué suerte he tenido. Me encanta lo que me ha tocado, ¿Qué te ha tocado? que me identifica mucho. Un osito. Ah, mira. Un osito de las montañas. Qué bien. ¿Esto es un loro? Es que no lo tengo muy claro. Si me preocupa. No, es una rata. Es un tú puedes. Uf, vale. Y un mono. Ah, muy bien. Sí. ¿Nos quieres decir algo o es simplemente por animar el ambiente? Saldaña, es por buenos animar, días. que os dormís, es por romper la rutina. Vamos para adelante. Pegatinas para todos, venga. Adelante. Está en marcha el adelante. contrainformativo. Otro día os traeré pegatinas de la fruta, que también soy muy coleccionista. Naranja selfa, etcétera. ¿Te gustan las pegatinas? Muchísimo. Me colecciono. Pues yo te voy a regalar pegatinas, hombre. Sí. Arranque el contrainformativo. Vamos allá. Se han hablado muchas cosas en Buenos Días Aragón, pero no se ha hablado de lo siguiente. No se ha hablado de que tenemos respuesta de las monjas de las que hablábamos ayer. Ayer dijiste, porque, vamos a recordar, vamos a recordarlo. por poner contexto, que ya sabes que a mí me gusta que es lo tuyo. Ayer dijiste que te comías los huevos de las clarisas. Eso sí, eso por un lado. Pero por otro lado dijimos que había prácticas de monja en las benedictinas de Sahagún y que había para apuntarse. Y como el otro día aquí hubo 2 que faltaron al puesto de trabajo y que no estuvieron para escuchar su análisis y contexto sobre su... ¿Os acordáis, no? Aquello que hicimos la semana pasada aquí con Joseba. Pues aquí hay 2 presentes que no estuvieron, entonces las he inscrito ya. Estáis preinscritas en las prácticas de monja. Tengo mucho miedo. Ayer mandé un correo que decía, hola, somos 2 compañeras y queremos saber más. Gracias. A y E. Entonces tengo respuesta, os leo un poco.
La estancia es completamente gratuita, la iniciativa está dirigida a chicas que se plantean si el señor las está llamando y las fechas las eliges tú entre junio y agosto. Si os cuadra, Esperanza y Nara, tenéis una videollamada. Podemos agendarla en el WhatsApp que está aquí en el guión, no lo vamos a leer. Y entonces, si queréis, lo hacemos mañana en directo o cuando nos den cita. ¿Cómo os lo vais pensando? ¿Bien? Yo lo único, lo de agosto no lo veo claro porque no tendré tiempo. Pero en julio sí. 4 días y además te llevan al Camino de Santiago que debe pasar por ahí. Y entonces te haces un rato de Camino de Santiago, sol. Además, 4 o 5 días de ausencia de maromos, que somos pesados, ¿verdad, Sola? Bueno, tú sobre todo, sí. Sí, estar sin maromos 4 días, pues yo qué sé, también está bien. ¿Nos envalentonamos o qué? Esto, a ver. Entonces yo os lo dejo ahí y lo vais pensando. Yo es que sobre todo ayer, ¿verdad, Javier? Nos quedamos pensativos con la actitud de Esperanza que... Sí, se le veo con ganas. Fue de duda, fue así de tribulación. Piscina, verano con poca gente, porque la tranquilidad es lo que más se valora en la piscina. Y en una piscina en un monasterio estoy segura de que encontraremos. Sí, bueno, igual encontramos la senda de la vida ahí, no sé. Vale, pues ahí lo dejamos, ¿no? Venga, vale. Esperamos respuesta, ¿verdad? Sí, señor. Vamos ya con cosas serias. En mi planeta hay sitio para ti. Super travesti. En el espacio puedes Un tipo en Florida roba un barco no muy grande, pequeño, le persiguen, se esconde y cuando estaba buscándole la poli, de repente la policía ve salir a una especie de señora extraña con peluca tal, y dice no va a ser pulpo, va a ser pulpa. Se acercan y efectivamente era el ladrón que no había tenido paciencia para quedarse agazapado y se había disfrazado de mujer. El disfraz es lamentable, se puede ver en internet y me ha recordado mucho a una noticia que hubo aquí en Zaragoza en el año 2013 cuando un tipo también vestido de mujer atracó una joyería y luego en la foto esa de los efectos personales del ladrón pues había una pistola de fogueo, las gafas de sol, la peluca y un sujetador con relleno. Sí, señor. Un gran Yo momento, también me acuerdo. Sí. Bastante feo, por cierto. No hagan la prueba que he hecho yo ahora mismo. Claro, cuando ha dicho Saldaña, la policía le pilla después de disfrazarse de mujer. Entonces he puesto disfraz mujer pilla policía. No hagan la prueba, porque no les va a salir la noticia de Saldaña, les va a salir otra cosa. Hay que ser más precisos en la búsqueda. La selección musical, un poquito de cada. Los planetas de la astronomía nos da mucha caña al contrainformativo. Fuentes cercanas al contrainformativo están en condiciones de declarar que hay un planeta aquí a la vuelta de la esquina, a 1200 años luz de la Tierra, saliendo a la derecha, cuya textura es como el algodón de azúcar. ¿Cómo os quedáis? ¿Os imagináis que un día podamos ir ahí, no sé en qué tipo de artefacto, y que bien lo pasaríamos ahí saltando como osos amorosos, felices entre las... Entonces, los años luz nos alejan, ¿no? Pero la imaginación nos acerca. Hablamos también de un planeta que tenía arcoiris, otro que hacía mucho calor, que era como Zaragoza en agosto. ¿Cómo lo veis? ¿Algún día llegaremos o no? No. No. No creo, ¿no? Al planeta del algodón de azúcar. Como una cama elástica gigante. Sí, qué bonito. Todos... Qué bonito. Sí. A mí me apetece eso más que las prácticas de monja, Exacto. Bueno, te lo voy mirando también, que vale. igual te puedo apuntar. Gracias. Manda email. A Esperanza la estoy promocionando mucho. También te apunté a una subasta, ¿te acuerdas? Por es verdad. El currículum de Lady Di. Tengo. De momento no has conseguido nada, eso también hay que decirlo. Mi biografía digital va a ser deliciosa. También podríamos juntar la primera noticia con la segunda, vestirme yo de tía y hacer la videollamada y te consigo ya la plaza. Porque que sepas que lo hemos dicho, pero hay 400 candidatas. Entonces no va a ser fácil para 4 o 5 celdas, que ahora no se puede llamar celdas, no es muy comercial. Está difícil para 4 o 5 suites. Suites, vamos a llamarlas 4 o 5 suites de clausura Premium Plus. Vale, bien, quedamos Está ahí. difícil lo de conseguir alquiler, pero es que 400. Vamos con lo siguiente.
marcha atrás con acritud sería esta canción de los Gallagher. Pero si lo que tienes es mal genio, mala uva, mala leche y estás harto y no quieres ser monja, lo que puedes hacer es irte a Escocia y practicar el ritual de la ira con una hada madrina espiritual que se llama Mia Magic y que te cobra 4.000 pavos por la broma, te lleva a un bosque y puedes dar rienda suelta a tus berrinches, a tus gritos, y la verdad es que las imágenes son duras, son hasta... Escuchad. A ver, ¿qué has cogido y de dónde lo has cogido, Saldaña? Esto va con la noticia, el ritual de la ira, mujeres hasta arriba de todo, cabreadas, y dicen que esto empodera, fíjate, hay debate ahí, sí. Y que luego que la ira femenina es un tabú. ¿Cómo lo ves? Ainara. Yo creo en la ira femenina, vamos. Pero vamos, no sé, 100%, tu Esperanza la no, ves tabú, como tabú, no. ¿no? Tu ira o... No. De sola. Ha puesto cara de que claramente Mójate. Venga, una última noticia, nos da tiempo, Saldaña. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza. Vaca parida con macho de pocos días, muy noble, ramalea y muy esclava. Vaca culona, se compra vaca culona, noble parida con ternero preñada y muy fiel. Vaca Pop, la nueva aplicación para comprar y vender ganado. Es Pop. una maravilla, me la he descargado. ¿No le vas a comprar algo a sí, Esperanza? Esperanza Lo sabía, claro. Estás pujando por un cabrito. Pero tranquila que Un cabrito. es un tío de Valladolid que no me responde. Pero voy a seguir. Que también hay un tipo que vende agapornis, pero tampoco le hace nadie caso. Uy, Se no, vende. que esos dan... No, Sí, no, y eso encima sí que tienen no. que estar en pareja, son muy románticos. Agapornis hacen un ruido horrible, ¿no? Descárganse Vaca Pop, que merece la pena. Me lo estoy pasando bomba. Hala, adiós, Saldaña. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Hola, Muy ¿qué buenas. tal, Javier? Buenos días. Venga, te dejo los últimos 30 segundos del cierre para que nos cuentes qué nos vais a contar. Vamos a hablar con el corresponsal y documentalista Hernán Zin de su último libro, Lecciones de una vida en guerra. Conocemos la historia de los turolenses que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX y hoy la banda sonora la pone Isabel Pantoja. Yo me llamo Isabel Pantoja, Maribel, también soy. Tenemos el sábado en Aragón, en Zaragoza, y hoy el Quédate con la copla de Ana Martín Villegas está dedicado a esta gran artista. Del folclore, la fe de nacimiento. Pues así nos vamos a marchar. Ahora os escuchamos más que había aquí en la mañana. Adiós, Óscar. Adiós, Esperanza. Adiós, Ainara. Adiós, Saldaña. Adiós. El carnet de identidad. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Si ya tienes la documentación electoral, puedes enviar tu voto hasta el 6 de junio por correo certificado. Es totalmente gratuito. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España, interior.gov.es.